Hola queridos amigos, bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre la tercera semana del desarrollo. Disco germinativo trilaminar. Muy bien, empecemos con la gastrulación, que será la formación del mesodermo y del endodermo embrionarios. Lo más típico que ocurre durante la tercera semana de gestación es la gastrulación, proceso que producen en el embrión las tres capas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo. La gastrulación principia con la formación de la línea primitiva sobre la superficie del embrión. Al inicio la línea no está bien definida, pero en un embrión de 15 a 16 días, se advierte con claridad un surco estrecho con regiones un poco abultadas a ambos lados. El extremo cefálico de la línea, el nódulo primitivo, que consta de un ala ligeramente elevada que rodea a la fosa primitiva. Las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva. Al llegar allí, adquieren la forma de matraz, se separan del epiblasto y se deslizan por debajo de él. A este movimiento hacia el interior se le conoce como invaginación. La migración y especificación de las células están controladas por el factor de crecimiento de los fibroblastos 8, FGF8, que sintetizan las células de la línea. El factor controla el movimiento celular disminuyendo la cadherina E, proteína que normalmente une las células epiblásticas. Después controla la especificación celular en el mesodermo regulando la expresión de Brachyury-T. Una vez invaginadas las células, algunas de ellas desplazan el hipoblasto y crean el endodermo embrionario. Otras se sitúan entre el epiblasto y el recién creado endodermo para formar el mesodermo. Entonces las células que quedaron en el epiblasto constituyen el ectodermo. De este modo, el epiblasto, mediante el proceso de gastrulación, da origen a todas las capas germinales. Las células en ella generan todos los tejidos y órganos del embrión. A medida que un número creciente de células se desplazan entre las capas del epiblasto y del fibroblasto, comienzan a expandirse lateral y cranealmente. En forma gradual migran más allá del margen del disco, entrando en contacto con el mesodermo extraembrionario que recubre el saco vitelino y el amnios. En dirección cefálica pasan a ambos lados de la placa precordal. Esta se forma entre el extremo de la notocorda y la membrana bucofaríngea. Proviene de algunas de las primeras células que migran por el nodo de la línea media, dirigiéndose al encéfalo. Más tarde la placa precordal será importante en la inducción del prosencéfalo. La membrana bucofaríngea en el extremo craneal del disco consta de una pequeña región del ectodermo fuertemente adherida y de células endodérmicas que representan la abertura futura de la cavidad bucal. Continuemos con la formación de la notocorda. Las células prenotocordales, que se invaginan en el nódulo primitivo, avanzan cranealmente en la línea media hasta llegar a la placa precordal. Después se intercalan en el hipoblasto, de manera que por un corto plazo la línea media del embrión consta de dos capas celulares que constituyen la placa notocordal. Al ser el hipoblasto reemplazado por las células endodérmicas que entran en la línea primitiva, las de la placa notocordal proliferan y se separan del endodermo. Forman luego un cordón sólido de células, la notocorda definitiva, que pasa por debajo del tubo neural y es la base para inducir el esqueleto axial. Por ser la elongación de la notocorda un proceso dinámico, el extremo craneal se forma primero y luego las regiones caudales, conforme la línea primitiva adopta una posición más caudal. Las células notocordales y las prenotocordales se extienden cranealmente hacia la placa precordal, aérea en posición caudal con la membrana bucofaríngea, y caudalmente la fosa primitiva. En el punto donde esta última produce una muesca en el epiblasto, el conducto neuroentérico conecta de manera temporal las cavidades amnióticas y del saco vitelino. La membrana cloacal se forma en el extremo caudal del disco embrionario. Esta membrana, de estructura similar a la membrana bucofaríngea, consta de células ectodérmicas fuertemente adheridas y de células endodérmicas sin mesodermo, entre ellas. Cuando aparece la membrana cloacal, la pared posterior del saco vitelino produce un divertículo pequeño que se extiende hasta el pedículo de fijación. Este divertículo alantoentérico-alantoides, aparece hacia el día 16 de desarrollo. Aunque en algunos vertebrados inferiores sirve para almacenar los productos de excreción del sistema renal, en el ser humano permanece en estado rudimentario, pero puede intervenir en anomalías del desarrollo de la vejiga.
El establecimiento de los ejes corporales. El establecimiento de los ejes corporales, anterior-posterior, cranocaudal, dorso-ventral y derecho-izquierdo se lleva a cabo al inicio de la embriogénesis y probablemente comience durante la fase de mórula, con los ejes antero-posterior y dorso-ventral especificados antes que el eje derecho-izquierdo. En la fase de blastocito, el eje antero-posterior está determinado. Migran a la futura región craneal las células que darán origen al endodermo visceral anterior, EVA, en el extremo craneal de la capa endodérmica del disco laminar. Durante esta etapa del disco bilaminar, las células en el endodermo EVA expresan genes esenciales para formar el encéfalo, entre ellos los factores de transcripción 8.2, LIM1 y HSX1, lo mismo que los factores secretados Cerberus y LEFT1, miembros de la familia TGF. Estos inhiben la actividad nodal, miembro de la familia TGF, con lo cual establecen el extremo craneal del embrión. La ausencia de Cerberus y de LEFT1 en el extremo caudal del embrión permite que prosiga la expresión nodal, señal que establece y mantiene la línea primitiva. Una vez formada la línea, el gen nodal regula varios genes que forman el mesodermo dorsal y ventral, así como las estructuras de la cabeza y de la cola. Otro miembro de la familia TGF, la proteína morfogénica ósea 4, BMP4, se secreta en todo el disco embrionario. En presencia de esta proteína y del factor de crecimiento de los fibroblastos, el mesodermo se dirige a la parte ventral para contribuir a la formación de riñones, mesodermo intermedio de la sangre y el mesodermo de la pared corporal, mesodermo de la placa lateral. De hecho, todo el mesodermo se dirigiría a la parte ventral si la actividad de la proteína morfogénica no fuera bloqueada por otros genes expresados en el nódulo. Por ello el nódulo es el organizador. El nombre lo acuñó Hans Spemann, quien fue el primero en describir en embriones de Xenopus esta actividad. En el labio dorsal del blastóporo, estructura análoga al nódulo. En consecuencia, los genes de la cordina, activados por el factor de transcripción GOSECOID, junto con longina y folistatina antagonizan la actividad de BMP4. Así que, el mesodermo se desplaza dorsalmente hacia la notocorda, los somitas y los somitómeros. Más tarde, estos tres genes se expresan en la notocorda y son importantes en la inducción neural dentro de la región craneal. Como ya se mencionó, el gen nodal participa en la iniciación y mantenimiento de la línea primitiva. De modo análogo, HMF3 conserva el nódulo y más tarde induce la especificidad regional en las áreas del prosencéfalo y del mesencéfalo. Sin HMF3 los embriones no gastrulan de manera adecuada y no tienen esas dos estructuras. Según mencionamos antes, GOSECOID activa los inhibidores de BMP4 e interviene en la regulación del desarrollo de la cabeza. La expresión excesiva o insuficiente de este gen en animales de laboratorio ocasiona malformaciones severas de la región craneal, entre ellas duplicaciones similares a las de algunos tipos de gemelos unidos. La regulación de la formación del mesodermo dorsal en las regiones central y caudal está controlada por el gen BRAF-T, expresado en el nódulo, en las células precursoras de la notocorda y, en esta, el gen es esencial para la migración celular a través de la línea primitiva. Además codifica una proteína de secuencia específica de unión ADN, que funciona como factor de transcripción. Al dominio de unión con ADN se le conoce como T-Box, y hay más de 20 genes en la familia de la caja. Por tanto, la formación del mesodermo en esas regiones depende del producto de este gen. Su ausencia acorta el eje embrionario, digenesia caudal. El acortamiento depende del momento en que la proteína resulta insuficiente. También la lateralidad, simetría derecha-izquierda, se establece al inicio del desarrollo. En condiciones normales muchos órganos muestran asimetrías, entre ellos, corazón, pulmones, intestino, vaso, estómago, hígado. La posición de estos órganos y sus asimetrías dependen de multitud de moléculas y genes señalizadores. Cuando aparece la línea primitiva, el factor de crecimiento de los fibroblastos, FGF8, es secretado por las células en el nódulo y en la línea primitiva. Este factor induce la expresión de gen nodal. Luego la expresión queda restringida al lado izquierdo del embrión.
al acumularse allí serotonina, 5-HT. Las elevadas concentraciones de serotonina en ese lado activa la expresión del factor de transcripción MAC3 que limita la expresión del gen nodal a la cara izquierda del nódulo primitivo. Los genes mediales, como son IgG, SHH, LEFT1 y SIG3, gen en el cromosoma X que codifica el factor de transcripción de 2 de zinc, ayudan a establecer la línea medial pero al mismo tiempo impiden que la expresión del gen nodal llegue al lado derecho. En el mesodermo de la placa lateral izquierda la proteína nodal inicia una cascada de señales que incluye LEFT2 para regular pitch2, factor de transcripción que es un gen maestro con una homeosecuencia encargada de establecer la lateralidad izquierda. Su expresión se repite en el lado izquierdo del corazón, del estómago y los primordios intestinales, pues estos órganos adoptan sus posiciones corporales asimétricas normales. Si el gen se expresa en forma ectópica, en el lado derecho por ejemplo, esta expresión anormal ocasiona defectos de lateralidad como situs inversus y dextrocardia, ubicación del corazón en el lado derecho. Adviértase que el neurotransmisor 5-HT también cumple un papel esencial en esta cascada de señales que establece la lateralidad. Se concentra en el lado izquierdo, donde activa MAC3 restringiendo las señales en el lado izquierdo. Los estudios en animales revelan que, al alterar las señales del neurotransmisor 5-HT pueden darse situs inversus, dextrocardia, malformaciones cardíacas y varios defectos congénitos de la lateralidad llamados heterotaxia. En cambio, los estudios epidemiológicos indican que malformaciones semejantes se presentan en el ser humano cuando agentes farmacéuticos alteran las señales del neurotransmisor. Los genes que regulan el desarrollo del lado derecho no están tan bien definidos, aunque la expresión del factor de transcripción SNAIL está restringida al mesodermo de la placa lateral derecha y probablemente regule los genes efectores que establecen el lado derecho. Sigue siendo un misterio por qué empieza la cascada en el lado izquierdo. Tal vez el mecanismo incluya los cilios de las células en el nódulo que con un movimiento rítmico crean un gradiente de nodal hacia la izquierda o un gradiente de señales establecido por las uniones comunicantes y el transporte de iones pequeños. Continuemos con el establecimiento del mapa de destinos celulares durante la gastrulación. Ya se trazó el mapa de las regiones del epiblasto que migran y entran por la línea primitiva, determinándose además su destino final. Por ejemplo, las células que entran por la región craneal del nódulo se transforman en la placa precordal y en la notocorda. Las células que migran a los bordes laterales del nódulo y del extremo craneal de la línea media se convierten en mesodermo paraxial. Las que migran por la región media de la línea primitiva se convierten en el mesodermo intermedio. Las que migran por la parte un poco más caudal de la línea media forman el mesodermo de la placa lateral, y las que migran por la parte más caudal de la línea media contribuyen a crear el mesodermo extraembrionario. El otro origen de este tejido es el saco vitelino primitivo hipoblasto. El crecimiento del disco embrionario. El disco embrionario, inicialmente plano y casi redondo, poco a poco se alarga con un extremo cefálico ancho y un extremo caudal estrecho. El disco se expande principalmente en la región cefálica. La región de la línea primitiva mantiene más o menos el mismo tamaño. El crecimiento y la elongación de la parte cefálica del disco se deben a una constante migración de las células provenientes de la región de la línea media que se dirigen a la región cefálica. La invaginación de las células superficiales en la línea primitiva y su posterior migración hacia delante y lateralmente prosigue hasta el final de la cuarta semana. En esa fase la línea primitiva muestra cambios regresivos, se encoge con rapidez y desaparece pronto. Ejerce un efecto importante en el desarrollo del embrión el hecho de que la línea primitiva en el extremo caudal del disco continúe proporcionando células nuevas hasta el final de la cuarta semana. En la parte cefálica, las capas germinales dan inicio a su diferenciación específica hacia la mitad de la tercera semana, mientras que en la parte caudal ya comienzan al final de la cuarta semana. Debido a ello la gastrulación, o formación de las capas germinales, prosigue en los segmentos caudales mientras se diferencian las estructuras craneales, lo cual provoca que el embrión se desarrolle de manera cefalocaudal.
La continuación del desarrollo del trofoblasto. Al inicio de la tercera semana el trofoblasto se caracteriza por las vellosidades primarias que constan de un núcleo citotrofoblástico y recubierta por una capa sincitial. Durante las fases posteriores del desarrollo las células mesodérmicas penetran el núcleo de las vellosidades primarias creciendo hacia la decidua. Se llama vellosidad secundaria a la estructura recién constituida. Al final de la tercera semana, en el núcleo de la vellosidad algunas células mesodérmicas empiezan a diferenciarse convirtiéndose en hepatocitos y en pequeños vasos sanguíneos, lo que da origen al sistema capilar velloso. Ahora la vellosidad se conoce como vellosidad terciaria o vellosidad placentaria definitiva. Los capilares de ella entran en contacto con los que empiezan a desarrollarse en el mesodermo de la placa coriónica y en el pedículo de fijación. A su vez, estos vasos establecen contacto con los sistemas circulatorios intraembrionarios para unir la placenta al embrión. Por tanto, cuando el corazón empieza a latir en la cuarta semana del desarrollo, el sistema velloso está preparado para proporcionar al embrión los nutrientes y el oxígeno indispensables. Mientras tanto, las células citotrofolásticas de las vellosidades penetran en forma paulatina en el sincitio que las recubre, hasta llegar al endometrio materno. Aquí entran en contacto con extensiones similares de los tallos contiguos formando una delgada capa citotrofolástica externa. La capa poco a poco va rodeando la totalidad del trofoblasto y une con firmeza el saco coriónico al tejido endometrial de la madre. Las vellosidades que se extienden de la placa coriónica a la decidua basal placa decidual, parte del endometrio donde se formará la placenta, reciben el nombre de vellosidades de anclaje o troncales. Las vellosidades que se ramifican de los lados de las troncales son vellosidades libres, terminales, donde pronto se intercambiarán nutrientes y otros factores. Entre tanto, la cavidad coriónica se alarga y en el día 19 o 20 el embrión se une a su capa trofoblástica, mediante un pedículo de fijación. Más tarde, este se transforma en el cordón umbilical que unirá la placenta y el embrión. Muchas gracias, cualquier pregunta que tengan pueden dejarle en los comentarios y con gusto los responderé. Si gustan pueden suscribirse y hasta el próximo video.